gozaré, me gozaré, me No es para que gozaré. te goces. Te ha puesto una alabanza del gozo. Me ha hecho libre. Sí, Me Señor. gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Nos Jehová. gozamos Gózate delante de su presencia todo mi dolor. y le damos la bienvenida al precioso Espíritu Santo. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo. En este día, amados que están ahí, que se van a ir conectando, entramos con gozo, con alegría, porque estamos viendo la luz, estamos viendo la respuesta del Señor. Estamos viendo la respuesta de nuestro Padre Dios, donde se va, ya poco a poco se está abriendo esos lugares donde la iglesia se une, donde la iglesia se reúne, donde la iglesia, dice la palabra de Dios, que es como olor fragante para el Señor, que habitemos juntos en armonía, en bendición, en unidad. Aleluya. Así que qué alegría saber que ya se están abriendo esos lugares donde la iglesia va a celebrar este domingo que viene. Dentro de unos pocos días se abre también ahí nuestra casa, nuestra iglesia donde nos congregamos, CCI Generación de Éxito. Qué bendición, hoy estuvimos escuchando, predicando a nuestros padres espirituales, el apóstol Alfonso Martín y la profeta Marcela Costa. Nosotros seguimos predicando su palabra, lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está diciendo. Seguimos llevando el mensaje de salvación, el mensaje de fe, para que su pueblo sea bendecido. Así que aquí estamos gozándonos en medio de lo que sea, pase lo que pase, en cualquier lugar donde te encuentres. Te bendecimos ahí en Honduras, Guatemala. Bendiciones Fátima, bendiciones a todos los que se están conectando ya. Gózate delante de la presencia del Señor. No puedes, en medio de la crisis, en medio de la prueba, no puedes echarte a llorar, no puedes echarte a la tristeza, porque la palabra de Dios dice que Él es el que ha cambiado nuestro lamento en danza, en baile, en gozo, en alegría. Así que bienvenidos. Después de darle la bienvenida al Espíritu de Dios, aquí estoy, tu amigo, tu servidor, el evangelista Javier Madero, juntamente con mi esposa. Bienvenidos a Buenas Noticias. Bendiciones, bendiciones para todas las personas que están allí del otro lado. Dios les bendiga. Estamos hoy en este día conectados. Hoy viernes, estamos junio. En el nombre de Jesús les bendecimos, declaramos bendición, declaramos sabiduría del Padre sobre sus vidas. Y voy a empezar con este versículo bíblico, y dice la palabra de Dios así: Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Así que recibe fuerzas del Padre en el nombre de Cristo Jesús en esta noche. Declaro nueva fuerza sobre tu vida, fortaleza sobre tu espíritu, sobre tu corazón, sobre tu mente. Amén. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que te gozas en la presencia del Padre, que a través de la alabanza y de la adoración son renovadas tus fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Que tu corazón se regocije, como dice la palabra de Dios, que el corazón alegre hermosea el rostro. Sí, así que en este viernes, alégrate, gózate, pon una alabanza, recibe esta adoración que estamos aquí escuchando en el nombre de Jesús, para que tu espíritu sea confortado, tu corazón tenga alegría en el nombre de Cristo Jesús. Así que damos inicio a Buenas Noticias en esta hora. Conéctate, comparte en el nombre de Jesús en esta noche, comparte este video para que las personas que están de allí del otro lado puedan también ser bendecidas por la palabra de Dios. Amén. Así que te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Seas bienvenido a este lugar, te damos la gloria, te damos la honra. Sí, sabemos, Señor, que es usted el quien habla en los corazones de las personas que están del otro lado. Estamos preparados para recibir esa palabra. Amén. En el nombre de Jesús, nosotros primero, para ponerla en práctica y ponerla por obra, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que glorificamos tu nombre en esta hora, te bendecimos, declaramos los cielos abiertos sobre tu casa, sobre tu hogar,
hogar, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos la palabra: mi casa y yo serviremos a Jehová, sí, y vamos a servirte y vamos a buscarte. Estamos metidos en tu presencia, Padre, para que sean renovadas nuestras fuerzas cada día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí estoy yo, mi nombre es Evelyn Vera, y aquí estamos para predicar la palabra del Señor. Amén. Amén, sí, Señor. Así que sigue ahí conectado, comparte esta palabra, bendice a alguien, muévete en fe, sabiendo que Dios está ahí observándonos, Dios está ahí bendiciéndonos cada día. Y si por gracia el Señor nos da, porque no lo merecemos, pero por la gracia de Dios Él nos entrega Señor, sus bendiciones, Él nos entrega su palabra. Así que yo quiero que también tú, por gracia que estás ahí del otro lado, puedas también entregarle a otro, puedas bendecir a otro. En el nombre de Jesús hay una palabra muy poderosa, Sí, Señor. hay una palabra de mucha bendición que no te la puedes perder, y la puedes compartir también con otras personas, amistades, amigos que tengas, en el nombre de Jesús, familiares. Así que recuerda, hay una palabra de parte del Señor, dice el tema que le hemos puesto: cuando Dios guarda silencio. Sí, Señor. Así que en medio de este tiempo, en medio de esta crisis, yo me imagino que Dios sabe que en algún momento alguien que está del otro lado tiene que haber dicho: ¿por qué el Señor no habla? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué está pasando toda esta situación? Pues hoy, en el nombre de Jesús, vamos a poder abrir el entendimiento, vamos a poder entender lo que Dios nos quiere hablar a través de esta palabra. Así que te invitamos a compartir. Ya se están ahí conectando las personas, y sabemos también, te bendecimos, y un saludo para cada persona, Señor, también que luego va a ver este video, esas miles de personas que van a estar viéndolo, que sea de mucha bendición Señor, para tu vida, que sea de mucha bendición para tu familia. Y ahí está, así te bendecimos, Honduras, tierra de mucha bendición, tierra de mujeres y hombres humildes para con Dios, trabajadores que buscan su presencia. Bendiciones, gracias por estar ahí, Fátima, en el nombre de Jesús, mujer de Dios. Así que compartan, nos seguimos gozando. Alguien que pueda danzar ahí en su casa, alguien que pueda tomar la mano a su esposa, a su esposo, sus hijos, alguien que comience a danzar, alguien que pueda levantar una alabanza extravagante para nuestro Dios, alguien que pueda decir: yo le alabo en medio de todo lo que esté pasando, no importa si hay crisis, no importa si hay malas noticias en el mundo, alabo al Señor en el nombre de Jesús con mi familia, creyendo que la respuesta viene del Padre en el nombre de Jesús. Buenas noticias, estamos empezando. Comienza a alabar, comienza a alabarle al Señor, comienza a danzar, Gózate. comienza a dar vueltas, a gozarte en el nombre de Jesús. Y ahí en medio de la alabanza se va el dolor, se va la enfermedad, se va la dolencia, se va la tristeza, se va la ansiedad. En medio de la alabanza se va, en el nombre de Jesús, todo lo que esté estorbando, todo lo que esté estorbando en tu comunión con Dios, se va en medio de la alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones desde Madrid, España. Bendiciones, José Antonio, te bendecimos. Luz María, bendiciones. Eso es, en medio de tus pruebas, alábale como dice Luz, en el nombre de Jesús. Bendecimos ahí a cada persona, bendecimos Chile, bendiciones para Lilibec, ahí donde estás. Aleluya. Alguien que se goce del otro lado, alguien que se goce en medio de la alabanza. Se levanta el Padre de su trono a pelear a favor tuyo en medio de la alabanza, en el nombre de Jesús. Dios, en el nombre de Jesús, envía sus ángeles para que te bendigan, para que puedan abrirte camino, para que puedan acelerar ese milagro, para que puedan acelerar lo que estás esperando en medio de la alabanza de su pueblo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Alábale. Así es, aquí estamos conectados en el nombre de Jesús con alegría, con ese gozo, en el nombre de Jesús, y vamos a declarar la palabra en Isaías capítulo 40, versículo 31, dice la palabra de Dios: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo no sé
¿Quiénes de los que están allí del otro lado han perdido sus fuerzas? Están ahí todos débiles. Hoy les dice el Señor, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. No nos fatigaremos en el nombre de Jesús. Así que la presencia de Dios renueve tus fuerzas en el nombre de Jesús en esta hora. Yo no sé quién se encuentra cansado, quién se encuentra desanimado, pero hoy el Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús te dice que retomes fuerza, que tomes fuerza como las del búfalo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alégrate, gózate. ¿Por qué? Porque a eso al diablo le molesta, le repatea. Así que alégrate, gózate en la presencia de Dios, conéctate con el Espíritu Santo y comienza a alabar y adorar su nombre. Amén. Así que damos la bienvenida en el nombre de Jesús al Espíritu Santo y la palabra que hoy la va a traer mi esposo. La bendecimos. En el nombre de Jesús. Ahí están esas guerreras. Cuando Dios guarda silencio. Amén. Así que hoy estamos preparados. Prepara, Señor, nuestro corazón y nuestra mente para recibir la palabra de Dios. Cuando Dios guarda silencio. Aleluya. Aquí estamos. Nos gozamos. Guerreras Álava, la bendecimos. En el nombre de Jesús. Nos gozamos. Porque, ay Dios, el poder de Dios es mayor que todo lo que el enemigo ha querido hacer. La estrategia que el diablo quiso usar no ha valido para nada. La presencia de Dios es más poderosa. Nos vamos a gozar ya este domingo. Nosotros en nuestra iglesia vamos a gozarnos delante de la presencia del Señor. Vamos a gozarnos porque el Señor hasta aquí nos ha guardado, nos ha bendecido. ¿Cuántos de los que están allí del otro lado pueden decir amén? Dios te ha guardado tu vida, Dios te ha guardado tu casa, Dios ha guardado tus hijos, Dios no ha permitido que te toque ningún virus. Es porque sabes que el propósito de Dios es mayor que todo lo que venga en tu contra. En el nombre de Jesús, bendecimos las naciones, bendecimos las familias de la tierra que están ahí, que Dios las ha guardado hasta aquí. Es porque hay un propósito, porque hay una bendición, porque Dios está esperando que des todo tu mejor para Él en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Alguien que diga aleluya. Alguien que diga yo lo creo. Aleluya. Señor. Santo Dios. Aleluya. Aquí estamos. Aquí estamos ya. Ahí está ya parando el grupo de alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos gozamos. Nos gozamos delante de su presencia. Estamos muy contentos. Sabemos que buenas noticias de parte de Dios está llegando a muchas familias, a muchas vidas. Nos gozamos porque nos escriben. Hay personas que por fuerzas mayores no pudimos estar ayer, no hemos podido conectar y hemos estado orando por ello, pero las personas nos escribían. Amén. Extrañando buenas noticias, bueno, más que todo extrañando la palabra que el Señor siempre es de gran bendición para nuestra vida. Palabra que viene de parte del Señor. Amén. Porque si Dios nos ha escogido, Él nos respalda, Él habla, Él bendice a su pueblo, y esa es nuestra alegría y eso es nuestro gozo, de que las familias preciosas del otro lado están recibiendo, están siendo bendecidas. El Señor está haciendo milagros, sanidades, prodigios, y ya vamos a tener a más personas. Algunas personas lo han escrito, han contado testimonio, pero vamos a tener también a personas en directo hablando con nosotros ese proceso que han estado pasando y lo que Dios ha estado haciendo en las vidas de cada uno. Nos alegramos por nuestros familiares también que están en nuestros países del otro lado. Bendecimos a Susana en Ecuador, es la cuñada de mi esposa, mi suegra, toda la familia que se ha estado conectando. Hay familiares también mía de parte de mi padre, de mi madre, que no había visto tiempo, también están siendo bendecidos por estos medios. Gracias, estamos orando por unos milagros que estamos pidiendo. Vamos a estar orando al final por Ashley, que es la hija de mi sobrino Ulises allá en Ecuador. Amén. El Señor ya está haciendo un milagro en ella. Señor. Yo creo que ya su sanidad está ya Amén. Lista para la bebé. Señor. Un accidente que tuvo, pero nosotros seguimos orando porque seguimos perseverando hasta el final. Yo le digo algo a los que están del otro lado: si aún tu milagro no viene,
sigue orando, nadie te puede parar que no sigas orando. Amén. Aunque sigas creyendo que ya está, sigue orando hasta que lo tengas en tu mano de parte de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Seguimos también, vamos a estar orando al final por un primo mío, Bolívar. Él ha tenido un accidente muy serio a la luz de médicos. Es muy serio, es muy importante, un accidente que tuvo, una caída muy terrible. Vamos a estar orando porque creemos en el poder de Dios, Señor. creemos en lo que Dios está haciendo y está hablando. Amén. A través de estos sus servidores, Sí, en el nombre de Jesús. Por eso vamos a estar orando por él. Amén. Y también luego vamos a ver si podemos tener contacto ya después con él. También cuente lo que Dios, porque siempre tenemos que entender una cosa. A veces cosas que pasan porque Dios quiere manifestar su gloria, y también Dios tiene un propósito por cada situación. He visto a mi familia, he visto a mi sobrino Ulises metido más en las cosas de Dios, buscando más. Hay un propósito para cada uno, amados. Como dice Luz Marina también, que echó de menos esa palabra que viene siempre en ustedes de parte de Dios. Bendiciones, muchas gracias. Te bendecimos, gracias por estar ahí. Eso llena y es de honra saber que le damos la gloria a Dios. Él es el que recibe la gloria y la honra. Amén. Pero que las personas también están ahí siendo bendecidas, y eso nos gozamos y nos alegramos. Amén. Así que tenemos peticiones de oración que aparentemente a la luz de los médicos son situaciones muy complicadas, pero no hay nada imposible para nuestro Dios. Así que sigan escribiendo sus peticiones, sigan compartiendo este directo. Vamos a empezar esta palabra de parte del corazón de Dios, cuando Dios guarda silencio, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a empezar leyendo, amor, Isaías 55, verso 6 en adelante. Muy bien, leemos la palabra de Dios y dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Amén. Aleluya. Leemos su palabra poderosa, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Señor. Amén. tome el control de cada palabra, tome el Amén. control de nuestra boca, tome el control de Jesús, todo lo que amado. vamos a decir en esta noche. Amén. Que sea de gran bendición para tu vida, Aleluya. que se abra el entendimiento Amén. de todos nosotros, para que el Señor se revele con poder. Amén. Y podamos entender los tiempos en los que estamos viviendo y lo que Dios quiere hacer. Amén. A través también del silencio de Él, en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, como leíamos esta palabra, decía Isaías 55, el 6 decía: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Wow. Dice: llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué es lo que podemos entender? Quiero que meditemos en esta palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Que sus pensamientos, decía, son más altos que nuestros pensamientos. Hay una cosa, y es que la palabra meditar en el original es repetir, es como murmurar algo. Es una palabra en hebreo, esta quiere decir repitiendo. Entonces, buscad a Jehová en cuanto Él pueda ser hallado. Tenemos que entender algo. Si tenemos que buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado, porque va a llegar un momento, amados que están del otro lado, que no va a poder estar el Señor, que ya va a llegar ese día donde ya se va a acabar el tiempo, donde van a tocar las trompetas. No sé si alguien me está escuchando. Sí, Señor. Es el tiempo de que nosotros entendamos Amén. que cada vez está más cerca, que cada vez se está acelerando más Aleluya. los acontecimientos bíblicos y proféticos de esta palabra viva y eficaz que es la Biblia. Entonces tenemos que entender que ya no hay tiempo para perder. Alguien que le pueda decir al que está a su lado, decirle: ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo. Entonces hay un momento donde nos podemos hallar. Aleluya. Y qué bendición es que haya
tiempos, es que hay momentos, es que hay este diario vivir que el Señor nos dio la oportunidad a través de su Hijo Jesucristo, que podamos entrar a su trono, que podamos orar al Padre, que podamos buscarlo, y Él, dice la palabra de Dios, es que Él es el más interesado y anhelado en encontrarnos. No es que nosotros lo hayamos encontrado o amado primero, sino que Él nos encontró y nos amó primero en el nombre de Jesús, a través de dar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Dice la palabra de Dios, vamos a buscar también el Salmo 83. Salmo 83, verso 1. Vamos a buscar el Salmo 83, pero recuerde, estamos viendo, tenemos que buscarlo mientras pueda ser hallado. Tenemos que entender, ya no pensar como estábamos pensando, ya no pensar que quizás vas a tener tiempo para buscarle de aquí a 2 meses, de aquí a 1 mes, de aquí a 1 año, no, cuando sea mayor, no, cuando cumpla tal año, no, cuando ya deje de trabajar, no, nuestros pensamientos no son como los de Dios. Tenemos que entender que es el tiempo de buscarle, es el tiempo. A modo de introducción estamos compartiendo esto. Mire lo que dice el Salmo 83, verso 1. Dice la palabra de Dios. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Entonces, escucha algo. Dios siempre ha hablado a los hombres. Dios siempre ha hablado a su creación. Dios siempre ha hablado al ser humano. El principio y el diseño de Dios fue estar en constante comunicación cara a cara con Adán y Eva. Amén. Cara a cara con el hombre. Ese era el diseño de estar hablando. En hebreo dice que Dios, habiendo antes hablado, dice, por sus profetas. Escuche bien. Ahora ha hablado también en este tiempo, cuando vino su Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios siempre ha hablado. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, esa noche, ese lugar donde Él estaba, Él dijo algo, y es que no nos íbamos a quedar solos, no se iba a romper ese ciclo, no se iba a romper la comunión con Él. Juan 14, 26, Él lo habla, Él iba a dejar a la preciosa persona del Espíritu Santo. Él no nos iba a dejar solos, Él iba a dejar al ayudador, dice el original, el paracleto, el consolador, al Espíritu Santo precioso. Amén. Que nos ayuda, que podemos hablarle, que podemos comunicarnos. Sí, Él no iba a dejar nunca de hablar, Él no guarda silencio. Pero escuche, vamos a poder entrar a modo de introducción. Mire lo que decía ese libro, no guarde silencio. Lo que decía el salmista, no guarde silencio. Entonces, mire lo que dice Juan 14, 26. Juan 14, 26, dice la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Amén. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que tenemos ahora. Pero así como en la antigüedad, el Señor también hizo silencio. Hay momentos que contristamos al Espíritu Santo, escuche bien, y Él guarda silencio. Por eso leemos este salmo, que es el clamor del salmista, pidiendo que Dios le hable, que Dios no guardara silencio. Antes de que Cristo venga, escuche bien esta situación también que pasó en la Biblia. Antes de que Cristo venga, más o menos unos 500 años, desde que terminó el Antiguo Testamento, hasta que empezara el Nuevo Testamento, y el Señor enviara la voz que clama en el desierto, que era Juan el Bautista. En esos 500 años, escuche bien, hubo un silencio en la tierra. Amén. Hubo un silencio de parte de Dios. No había palabra profética. Escuche bien, en un periodo, dice la palabra, intertestamentario.
Es un periodo muy complicado y muy difícil. Yo me pongo a pensar, ese lapso de tiempo que transcurre entre las dispensaciones del Antiguo y el Nuevo Testamento, escuche bien, sin tener palabra profética, sin tener palabra de parte del corazón de Dios. La gente empezó, dice, a dividirse en partidos, en grupos, cada uno de ellos interpretando la palabra para poder guiar a las personas, para poder guiar y dirigir al pueblo. Yo me imagino, escuche bien, que esto también es lo que pasa en este tiempo. Una iglesia que no tenga revelación y que no tenga revelación del Padre y Espíritu Santo es una iglesia que se mantiene dividida, que cada cual va buscando grupos, va buscando palabra y interpretando la palabra a su manera para poder dirigir. Eso es lo que pasó. A mí se me estremeció el cuerpo saber que en ese tiempo no había Espíritu Santo. Por eso es que dice la palabra de Dios que la mucha letra mata, porque si no está el Espíritu Santo, porque si no está la revelación de parte de Dios, no vas a poder entender lo que Dios quiere hacer a través de esa palabra, para tu vida, para tu familia, para una nación. Ese era un silencio terrible que hubo en la tierra. Amén, aleluya. Oh, Espíritu Santo, no me imagino cómo serían esos cultos. Imagínense, cultos de solo palabra, donde no suceda nada, donde cual cogió una palabra para poder predicar o hablar algo que le parecía bien. O yo no sé si usted pueda ver iglesia que pueda predicar palabra para desde el púlpito tirarle a alguien o hablarle a alguien. Yo me imagino qué tristeza de reuniones sería eso, donde no esté el Espíritu Santo de Dios. Entonces, porque no había revelación, estos tiempos difíciles, hasta el Señor, dice, hasta que el Señor mandó esa voz que clama en el desierto. Amén. Espíritu Santo. Entonces, si hacemos un estudio, escuche bien, de la vida, de lo que estamos hablando, cuando Dios guarda silencio, hacemos un estudio de la vida de David, el momento más difícil de David, escuche bien lo que le voy a decir, el momento más difícil de David no fue ese momento que él en la cueva, dice que estuvo en la cueva de Adulán. El momento más difícil de David no fue cuando enfrentó a los filisteos. El momento más difícil de David no fue cuando su hijo Absalón quiso matarlo. No fue el momento más difícil de David, no fue cuando fue destruida Ciclán y robaron a las mujeres e hijos. Sus amigos de dolor querían matarlo. Yo me imagino que el momento más difícil de David fue cuando pecó y Dios guardó silencio y el Espíritu de Dios se apartó de él. Aleluya. Ese es el momento más triste. Así es. Oh, porque el salmista decía, Señor, quítame todo, quítame casa, dinero, familia, lo que sea, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Amén, sí, Señor. Cuando Dios guarda silencio es lo terrible que pueda haber para una persona, para una familia, para una iglesia, para una nación, para la tierra. Sería terrible que Dios guardara silencio. La palabra de Dios dice en Salmos, capítulo 32, verso 3. Vamos a describir un poco lo que pasaba con David. Salmos 32, verso 3. Dice la palabra, mientras me negué a confesar. Yo me imagino ahí a David, mientras se negó a confesar su pecado. La palabra de Dios, él decía que expresaba, mi cuerpo se consumía en gemido todo el día, en gemir. En hebreo dice la palabra que significa en rugir, en poder rugir, que necesitaba la presencia de Dios. Amén. Así dice la palabra de Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Wow. En mi gemir todo el día. Santo Dios. Entonces vemos la expresión de un hombre de Dios que sabía que sin la presencia de Dios, escucha bien, aunque tengas vida, caminas como si estuvieras muerto. Aleluya. Vemos a gente que está con vida, pero no tiene vida natural, pero sin el Espíritu de Dios,
sin vida de Dios, están como muertos, están vacíos, pueden llegar a cometer toda clase de accidentes o de malas cosas para su vida. Me acuerdo que andaba con un hombre que le estaba hablando palabra de Dios, no sé cuántos años ha sido cristiano y está apartado, adoraba al Señor, grupo de alabanza, de todo servía al Señor, y ahora no estaba con él. Y yo le decía, el Señor, Él quiere que regreses, el Espíritu Santo es el que te va a ayudar. Comienza a orar. ¿Cuál fue el momento? En el momento que te alejaste, en el momento que pasó ese lapso donde Dios no siguió hablando, recuerda. Y él dice, yo estaba mal, me acuerdo, yo sin el Espíritu de Dios. Me dice, te digo, a veces estoy en mi coche, estoy andando y siento en mi mente que me dicen, estréllate contra algo, chócate con quien sea, mátate, porque sin el Espíritu de Dios, sin la presencia de Dios, caminas vulnerable a todo lo que el diablo quiere hacer y lo que el diablo quiere para con nuestra vida. Dice su palabra que es matarnos, es matar, robar y destruir. El único que impide todo eso es Dios, es el Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y esto es lo que pasaba. Imagínense a David, este es uno de aquellos que estaban viviendo en ese silencio que guardaba el Señor. Otro de los personajes, otro de los que también pasó esta terrible situación. Entonces podemos entender que una de las cosas es, cuando Dios guarda silencio, es cuando nosotros dejamos que entre lo malo, dejamos que entre el pecado, dejamos que entre lo que no le agrada al Señor. Le queremos decir al Señor, espérate que yo voy a dirigir este momento en mi vida, espérame ahí, date quietecito ahí, que yo voy a hacer esto, que yo voy a dirigir esto, que me voy a meter en este negocio, que voy a buscar este trabajo, que me voy a ir a tal sitio, voy a dejar de congregarme, voy a dejar de predicar. Espérate Dios, ya regreso, ya tomamos nuevamente esta amistad. Pero llega un momento que cuando estás caminando, cuando Dios guarda silencio, cuando estás sin Él, te vas a dar cuenta que eres vulnerable a todo lo que el diablo quiere hacer para con tu vida. Eres vulnerable a la destrucción, eres vulnerable a que tu corazón se enfríe, eres vulnerable a que venga la depresión, a que venga el espíritu de suicidio, eres vulnerable a que tu vida esté vacía y como muerta. Dice la palabra de Dios. También podemos leer esta palabra en 1 Samuel capítulo 2 verso 12. Nos habla de un acontecimiento, una historia de una familia, un sacerdote, un pastor de la iglesia, un siervo de Dios. Ay Señor, yo estoy tocando situaciones complicadas de la Biblia para que usted pueda entender que aún ni nosotros, ni usted, ni nadie, ni ningún siervo que esté en la tierra, por más ministro poderoso que sea, está exento de hacer que la presencia del Señor, Él guarde silencio. Dice la palabra de Dios que el sacerdote Elí tenía sus hijos, eran, dice la palabra, perversos, robaban las ofrendas, estaban en fornicación con las mujeres, con dioses ahí. Entonces, ¿qué sucede? La palabra de Dios dice que Dios guardó silencio, porque cuando hay pecado en la familia, cuando hay pecado en el liderazgo, cuando hay pecado en el ministro, cuando hay pecado en cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier persona, en cualquier nivel que estés, Dios guarda silencio. Dice la palabra de Dios, Primera de Samuel, podemos ver también 4:18, cómo terminó toda esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Su padre, el sacerdote, el pastor, permitía que sus hijos hagan lo que sea. Quizás yo me imagino ahí pasando pañitos tibios a los hijos, explicándoles, no, con cuidadito, no, esto, no es esta situación. Si nosotros sabemos que cuando Dios se aparta, que cuando el Espíritu de Dios se contrista y se aparta, es cosa terrible y difícil caer en las manos de Dios viviente. No podemos
vivir la vida en el Señor y pensar que podemos dejarlo cuando sea, que podemos retomar al Señor como que fuera cualquier cosa, que podemos hacer lo que sea y Dios no nos está viendo. Los ojos del Señor, dice la palabra, que están sobre toda la tierra. En el nombre de Jesús no hay nada oculto para Él, no hay nada oculto, aún los pensamientos, ni lo más profundo, ni las intenciones del corazón, no hay nada que se pueda esconder para los ojos del Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él permitía, ellos cogían, robaban las ofrendas, con mujeres hacían lo que sea, pero sin embargo me imagino que delante de todos eran los hijos del sacerdote, estaba tranquilito, nadie ve nada, nosotros hacemos esto. Sin embargo, no sabemos toda y cuánta persona ha estado viendo sus errores, cuántas personas no ha haber sido lastimada por causa de ellos, cuántas personas no fue dañada. Yo me imagino y me pongo a pensar cuántas personas no se fueron de poder buscar de Dios por causa de alguien que, diciendo ser cristiano, comenzó a hacer callar la voz de Dios. Cuántas personas, cuántos cristianos que puedes hablar quizás de palabra, y la gente, el pueblo de Dios, ahorita en estos tiempos tan difíciles, ya no solo escuchan palabras, sino que quieren el poder de Dios. Están esperando la manifestación del respaldo y el poder de la gloria de Dios. Pero aquellos que no tienen la presencia pueden hablar cualquier palabra, pero quizás están dañando gente. Quizás están haciendo que gente se aparte de creer en Dios por causa de sus errores. Y así estaban estos hijos de Elí. Y dice, ¿y cuál fue el resultado? Dice la palabra de Dios, escuche bien, murieron como 30,000 jóvenes del ejército de los hijos de Elí, y Osni y Finés murieron también ahí. Llega el momento de que tarde o temprano, sin Dios, viene esa muerte espiritual y esa muerte física también. No podemos exponernos a que nosotros, a que nuestra generación, a que suframos y vivamos esta terrible situación de que Dios guarde silencio por causa del pecado. Podemos entender, y dice la palabra también en lo que le decía, 1 Samuel 4:18, también Elí llegó, dice que cayó y se desnucó y también murió. Toda esta generación por causa de que Dios guardó silencio. En los tiempos de Saúl, Dios estaba con él, dice la palabra de Dios. Podemos entender, ¿cuántos han escuchado la historia de Saúl? Otra de las cosas que también queremos hablar es que él tenía el favor, tenía la gracia, la voz de Dios hablando con él, Dios dando dirección, Dios respaldando a pesar de todas las cosas. Pero dice la palabra que él vino al campamento de los filisteos en Sunén, en Lisboa, y cuando Saúl vio, dice esto, él se turbó y clamó a Jehová, pero no respondió. Y como Dios no le respondió por ningún medio, escuche bien, dice la palabra que ahí vino toda esta situación complicada, toda esta situación. Recuerde todo lo que le estoy diciendo. Muerte espiritual es igual también a muerte física. Si Dios no está por causa, por eso hay muchas personas que preguntan, ¿por qué tanta situación? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Y por qué Dios envió esto? No, Dios no envía ninguna muerte ni nada para sus hijos. Dios no envía ninguna maldad. Dios no es eso. Dios no envía nada de eso. Lo único que hacemos callar la voz de Dios somos nosotros por causa del pecado. Somos nosotros por causa de darle la espalda a Él. Los únicos en la tierra que hacemos que Dios se esté en silencio y no diga nada somos nosotros, el ser humano, que le damos la espalda a Él. Y dice la palabra de Dios, dice, si tú dices Dios no me está hablando, dice, vienes y te pones en esa necedad y la palabra no es para ti y no comienzas a escuchar y no quieres recibir y no sientes nada. Tú tienes que ponerte a pensar. Se están saltando las alarmas, están saltando las bombillas. Hace tiempo que no lloras delante de la presencia de Dios. Hace cuánto tiempo no sientes nada cuando estás orando. No sé si no sientes nada cuando estás leyendo. Alguien que está del otro lado que pueda sentir ahora esta palabra que estoy diciendo. Hace cuánto tiempo cuando oras
no has sentido que la presencia de Dios te abrace, que venga el abrazo del Padre, que el Espíritu Santo haga algo allá a tu favor. ¿Hace cuánto tiempo tienes que entender que tienes que seguir adelante clamando porque algo está sucediendo? Cuando Dios está guardando silencio, sí, sabemos y algo podemos entender que también no solo es el Señor va a guardar silencio por causa del pecado, también para probar nuestro corazón, también para forjar nuestro carácter, también para que nosotros podamos entender que hay que avanzar, que hay que creer aún lo que no estemos viendo, sí, pero lo más importante es entender cuando están saltando las bombillas por causa del pecado. ¿Qué puerta se ha abierto? ¿Hace cuánto no escuchas la voz de Dios? Aleluya. Aleluya. Oh, en la oración, escucha bien, no sientes nada. Cuando lees no sientes nada. Tienes que hacer algo. El creyente en esta condición tiene que hacer algo. Tienes que provocar nuevamente a Dios. Tienes que clamar. Acuérdate cuando te entregaste al Señor. Acuérdate cuando Cristo entró en tu corazón. Acuérdate cuando el fuego de Dios ardía en tu corazón. Acuérdate cuando ardían tus labios por predicar su palabra. Ardía tu vida por adorarle, por danzarle. Oh, no te importaba si quedabas todo despelucado. No te importaba si quedabas todo despintado. Todo lo que tú le querías entregar al Señor era darle lo primero. Era darle lo mejor, era tus primeras palabras, tu primera adoración, tu mejor alabanza, tu mejor danza. Le dabas lo mejor a alguien que está del otro lado, que pueda comenzar a recordar cómo hacías que el corazón del Padre hablara, cómo hacías que la presencia de Dios descendía, cómo hacías que el Espíritu Santo hacía algo a tu favor y milagros y bendiciones. Ese es el diseño del Señor. Si Dios está guardando silencio, es el tiempo de que comiences a buscarle, es el tiempo de que comiences a clamar, así como dice su palabra, así como el siervo brama por las aguas, así tiene que bramar y clamar tu alma por el Señor. Oh, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya, así es, poderosa palabra. Cuando Dios guarda silencio, no significa que Dios no nos esté escuchando. Claro que sí, Él sí nos escucha, Él está atento, ¿verdad? Dios está probando también es nuestra fe. Nuestra fe, dice la palabra de Dios, que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Así que ahí es en la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la empezamos a declarar con nuestra boca, ahí es donde comienza a activarse esa fe. La fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Declara la palabra, declara las cosas que son, como declara lo negativo en lo positivo. Amén. Declara la palabra de Dios en bendición, y vas a ver que Dios obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, sí, Señor. Y seguimos viendo lo interesante que es que no dejemos que el Señor, que el Espíritu Santo se contrista. No dejemos de seguirle buscando. No dejemos que el Señor guarde silencio para con nosotros, para con nuestra vida. En los tiempos, podemos ver también en los tiempos de Moisés, en el libro del Éxodo, la palabra de Dios dice que el Señor envía a Moisés como líder para poder sacar al pueblo de la esclavitud del pecado, para poder que el pueblo del Señor, lo que quería Dios era tener esa comunión con su pueblo, era poder que el pueblo vaya a darle adoración, ofrenda a Dios. Eso es lo que el Padre está esperando. El Padre no es que quiere guardar silencio para con sus hijos. Él está hablando en estos tiempos aún con más fuerza. Él está hablando, Él está dando dirección, Él está desatando y enviando diseños para su iglesia, para las familias de la tierra, en el nombre de Jesús. Pero dice la palabra que el pueblo salió en libertad. Un día Moisés los llevaba, y un día Moisés subió a orar, dice la palabra, y tardó, y dice que el pueblo, por causa de eso, me imagino ahí
comenzando a ver, no está Moisés, Dios no habla. ¿Qué sucede cuando Dios no te habla? Lo importante no es que digas, bueno, el Señor me dejó, ahora me tiro al abandono, el Señor no habla, no dice nada, no recibo palabra, me voy al pecado, hago esto. ¿Qué buscamos? Eso es lo que el ser humano busca hacer, quizás lo más fácil de poder buscar ayuda en otro. Y Dios no habla, hay gente que va y nuevamente buscando brujos, buscando hechiceros. Dice la palabra de Dios que ellos, este pueblo, dice que hizo la palabra de Dios enseña. Podemos leer en Éxodo 33:4. Comenzaron a hacer un becerro de oro, comenzaron a clamar a algo, comenzaron a idolatrar a algo. ¿Para qué? Porque siempre el ser humano está esperando recibir palabras, recibir soluciones. Hay una desesperación en la tierra, con temor, con hambre, miedo, no saber qué hacer, para dónde voy, qué hago, qué me dicen. Por eso es necesario escuchar lo que Dios está hablando. Amén. Por eso está aquí Buenas Noticias, para que puedas escuchar palabra de parte del corazón de Dios. Amén. Entonces dice que hicieron esto, y lo que hizo este pueblo fue idolatrar, fue ofender a Dios, guiar a lo malo a todos los que estaban ahí. Pero la palabra también nos enseña, escuche bien, cuando vino la palabra del Señor, vino el castigo, vino la situación, cuando Dios guardó silencio. Dice que vinieron, Moisés comenzó a decirle las cosas entre ellos mismos, que tenían que comenzar muertes y situaciones, comenzaron a estar desprotegidos. Dios no hablaba, guardó silencio por causa de su pecado. Escuche bien, pero dice la palabra que llegó un momento que ellos, dice, tuvieron que hacer algo. Nos llevaron a enseñar y nos enseñaron algo que usted y yo tenemos que hacer, y es que es volvernos a Dios. Dice la palabra que ellos, dice, fueron guiados, todos se pusieron de luto, unas 200,000 personas clamando y llorando a Dios, que hable a Moisés, que hable el Señor, y que hable Moisés, y que hable el Señor. Y Moisés, viendo todo esto, dice la palabra que él construyó una tienda, que él construyó un tabernáculo en la parte, dice, de afuera, entienda bien, y todos iban a orar para que puedan clamar al Señor, para que puedan entender, como decía mi esposa, que Él está ahí. Él guarda silencio cuando usted y yo le damos la espalda, Él guarda silencio cuando usted y yo lo olvidamos, Él guarda silencio cuando no lo estamos buscando. No es el tiempo que en medio del miedo, de la crisis, en medio de virus y todo lo que pueda venir, no es el tiempo de tener temor y apartarnos de la oración. No es el tiempo de apartarnos de la lectura. No es el tiempo de porque alguien te desanime, porque te digan palabras negativas. No. La solución no es apartarte de la palabra. La solución no es leer menos. La solución no es orar menos. La solución no es buscar menos. No, es buscar con mucha más fuerza al Señor. Dice que hicieron ayuno, se enlutaron, clamaron a Dios. Señor, responde en el nombre de Jesús. Hoy iban a orar a cada hora clamando, hasta que Dios dijo: yo iré con ustedes, santo Dios. Yo iré con ustedes, porque el Señor es nuestro Padre. Él es nuestro Padre misericordioso. Dice la palabra que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Un pueblo cabezón, así como nosotros. Un pueblo que cuando el Señor los bendecía, luego se apartaban. El Señor los bendecía, luego se apartaban. Pero el Señor, cada vez que tú clamas, por eso pensamos leyendo Isaías 55, buscarle ahora mientras puede ser hallado. Búscale ahora que tienes tiempo. Búscale ahora que tienes vida. Búscale ahora que tienes la oportunidad de poder alzar tus manos ahí donde estás en tu casa y decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Oh Padre, desciende, ayúdame, sana mi familia, sana mi hija, sana mi cuerpo, abre camino en el nombre de Jesús. Es el tiempo de buscarle, dice la palabra, y Él hará maravillas que aún no has visto. Tienes que entender, en el nombre de Jesús, que tienes que buscarle. Lo que hizo este pueblo fue arrepentirse. Lo que hizo este pueblo fue adorar. Lo que hizo, como David dice en el Salmo que leímos 38, fue en el original, dice rugir. Él clamaba y decía que ante sus huesos sentía que se estaban muriendo sin la presencia del Espíritu Santo. Volvemos
Y esto es lo que decía, me apasiona saber que lo que decía el Salmo 32. Mire lo que decía, Dios dice a un hombre que pasó un año entero clamando, porque sin la voz de Dios estamos como muertos. David clamando porque el Señor vuelva. David clamando porque le vuelva a hablar. Escuche la palabra de Dios. Hay muchas, podemos seguir hablando de muchos personajes y muchos que Dios guardó silencio por causa de pecado, de desobediencia, de apartarse, darle la espalda al Señor. Podemos ver también la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 4. Vemos que Dios da una dirección a Jonás, que vaya a la ciudad de Nínive. ¿Qué hace él? Se va a otro lugar, se va a Tarsis, y la palabra de Dios dice que en ese momento comenzaron a pasar catástrofe en el barco que iba él, y los mares comenzaron a hacer, y los mares, porque escuche bien, cuando Dios guarda silencio, cuando tú has escuchado la voz de Dios, pero te apartas y desobedeces, aun cuando Dios guarda silencio, tú vas a hacer no solo problema y muerte para tu vida, sino que también vas a hacer problema y muerte para otros. Amén. Oh, yo no sé si alguien me está escuchando del otro lado. Es necesario que vuelvas a Dios. Es necesario que no sigas desobedeciendo al Señor. Es necesario, si Él te envió, si Él te llamó a que prediques su palabra, predica su palabra. Si Él te llamó a que le adores, adora. Si Él te llamó a que dances, danza. Si Él te llamó a que sirvas, sirve. Él te llamó, haz lo que el Señor te ha dicho. Alíñate con lo que Dios te ha entregado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que tenemos que arrepentirnos. Dice que si te arrepientes de tus malos caminos, el libro de Deuteronomio capítulo 30 habla, entonces Dios te escucha, entonces Dios responde. El pueblo de Israel se arrepintió y regresó a Dios. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo sé que sí, que ahora las iglesias ya se están activando. Las iglesias ya hay culto también los viernes, ahí en Ecuador, en los países. Pero nosotros vamos a seguir predicando esta palabra, porque va a haber la dirección de parte de Dios. Miles de personas que van a escuchar después de este video. Y tienes que regresarte al Señor. No dejes, no vivas con Dios guardando silencio. No vivas sin sentir la presencia de Dios. No vivas así, porque es lo peor que podemos hacer. El pueblo de Israel se arrepintió, dice la palabra de Dios, y volvió su corazón a Dios, amor. Aleluya, amén, poderosa palabra de Aleluya. Dios. Pero vemos también que el salmista David también pasó por problemas, también pasó por dificultades, pero reconocía, y cuando reconocía el salmista David, y él decía, solo Dios es nuestro Salvador y Señor. Cuando de verdad reconocemos que nuestro Señor es nuestro Salvador y Señor, ahí es cuando el Señor empieza a trabajar en nuestra mente. Ahí es cuando el Señor empieza a trabajar en nuestro corazón. Ahí es cuando nuestra mente es cambiada, es transformada, ¿verdad? Y el Señor empieza a trabajar. Y dice la palabra de Dios que Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Hay vida eterna en su palabra, hay frescura en su palabra, hay aliento en su palabra, hay paz en su palabra. Amén. Amén, aleluya. Así que vamos a ir terminando, amados que están del otro lado. ¿Qué es lo que demanda el Señor en este tiempo? Aún con mucho más fuerza. Siempre el Señor nos ha demandado desde el principio búsqueda de Él. Amén, aleluya. Constante comunicación con el Padre. Señor. ¿Qué es lo que el Señor está demandando? Que nosotros somos los únicos que sabemos qué es lo que estamos haciendo. Aleluya. Delante de cualquier persona, seamos miembros de una iglesia, seamos líderes de una iglesia, seamos ministros de una iglesia, seamos familias de tu casa, seas personas que no te estás quizás congregando, quizás estás diciendo, no creo en esto, pero tú eres el único que sabe cómo está tu vida sin Dios. Sí, Señor. O cómo está tu vida sabiendo que no estás haciendo lo correcto delante de Dios. Podemos engañar al ser humano. Podemos hablar con quien sea y poderle decir, yo soy el súper ungido y lo que hablo yo es verdad. Pero a Dios no lo podemos engañar. Y si no está su presencia, nada vamos a poder hacer con nadie. Sí, Todo lo que vayamos a entregar a alguien no va a tener ningún resultado. Porque si no está el respaldo de Dios, del Espíritu Santo,
eso no puede tener resultado. Aleluya. Es el Espíritu de Dios el que hace. Es el Espíritu de Dios el que sana. Amén. Es el Espíritu de Dios el que te levanta. Sí, Señor. Es Jesucristo el único que puede perdonar tus pecados. No soy yo ni es mi esposa. Amén. Es Jesucristo nuestro Señor. Sí. Él es el único que puede darnos sal, sabor a nuestra vida. Aleluya. Él es el único que es la luz, el que puede darnos esa luz en medio de la oscuridad. Amén. Él es el único que puede darnos y saciarnos, dice la palabra, porque Él es el pan de vida. Amén. Él es el único que puede abrir la puerta que tú estás esperando, Amén. porque dice la palabra de Dios que Él es la puerta. Él es el único que nos puede enseñar y pastorear como corresponde, porque Él es el buen pastor y nada nos faltará, dice el Salmo 23. Él es el único que nos puede llevar a poder entender el lugar donde estemos, la iglesia donde estemos, Amén. los padres que tengamos, los pastores que tengamos. Su presencia es la única que va a poder hacernos entender la visión y entender todo lo que tenemos que hacer para que su iglesia avance, para que el reino avance en el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que si hoy tenemos que arrepentirnos delante de Dios, tenemos que arrepentirnos delante de Él y confesar qué es lo que nos está separando de Dios, qué es lo que te enfrió en el camino, qué es lo que te comenzó a quitar esa comunión con Dios, qué es lo que te comenzó a quitar a que leas de su palabra. Te ofendieron, te dañaron, el pecado, te sientes mal, te sientes que Él no te habla. Dios está ahí esperándote en el lugar donde tú lo dejaste. Ahí mismo está, en el lugar donde le dejaste. Es el tiempo de arrepentirnos, Sí, de buscarlo, Amén. de buscarlo de corazón. Amén. Ahora que Él puede ser hallado, Aleluya. ahora que está su presencia vigente, Así es. ahora que el Aleluya. Señor está ahí animándonos cada día más a que lo busquemos, porque su venida está cerca. Amén. Ahora que los tiempos se están viendo, lo que dice su palabra viva y eficaz, los tiempos que está sufriendo la tierra como dolores de parto y muerte por todos lados. Amados, no es el tiempo de seguir perdiendo que si soy ateo, que si soy católico, si soy religión. No, Dios no es ninguna religión ni nada de eso. Dios es una relación, es una comunión constante con el Padre. Eso es lo que Dios nuestro Padre quería desde el principio, estar en comunión, estar en relación, y eso es lo que Dios quiere que hagamos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia. Relación, comunicación, poder estar unidos como Amén. cuerpo y seguir avanzando y seguir ganando Aleluya. cada nación, seguir ganando nuestra ciudad, Amén. nuestro barrio, nuestra familia, Aleluya. nuestra tierra, seguir ganando el mundo entero con el poder de Dios, porque no hay nada más importante y de gran bendición cuando Dios le dijo: está bien, los perdono, voy a ir con ustedes. Eso es lo más poderoso que pueda haber en la vida de un ser humano, en la vida de una iglesia, en la vida de una ciudad, de una nación, que Dios esté con nosotros. Sí, sí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos que entender que nosotros le fallamos y tenemos que arrepentirnos. Poderle pedir perdón al Señor en este día y regresar a su amor, Amén. regresar a sus brazos. Aleluya. Por eso, amado, que estás del otro lado, vamos a orar ahora, Sí, sí. pero que no queremos terminar este espacio, esta programación, buenas noticias, sin hacer lo más importante que Dios puso en nuestro corazón, es que prediquemos, soltemos la palabra. Él va a añadir a los que tienen que ser salvos. Amén. Aleluya. Por eso esta oración de fe es para ti, Amén. amada que me estás escuchando, amado que estás ahí, Sí, Señor. que te estoy viendo de cerquita. Aleluya. Esta palabra es para ti. Amén. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí, Señor, en el nombre Déjame de decirte algo de parte de Dios que siento en mi espíritu. Amén. No fuiste un error de cálculo. Oh, santo eres. No, si te dijeron que iban a abortar, que no tenías que estar aquí, eso es mentira del diablo, porque el propósito de Dios es que estuvieras en esta tierra y es que estuvieras hoy escuchando este video, esta palabra, en el nombre de Jesús. El plan de Dios para con tu vida es de bendición, es de que tú, tu familia le sirvan, es de que estés bendito en todo lugar donde vayas. Es que seas bendito en el campo, en la ciudad, en tu tierra, donde estés. Sí, Señor. Y que Él
es el que nos ayuda a vencer toda tentación. Amén. Oh, tu vida no nació si ahora mismo siento a Dios acá, que estás pasando situaciones en tu vida de vicio, de alcohol, de droga, de pornografía, de depresión. Tienes temor, estás con miedo, espíritu de muerte ha venido a tu mente. Déjame decirte algo de parte de Dios. Él vino a romper y a quebrantar todos estos espíritus y pensamientos inmundos que atormentan al ser humano. Él vino, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 10, verso 10, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. No, yo no creo, amado, que estás del otro lado. No creo, mujer, que me estás observando, mujer que estás escuchando, hombre que estás escuchando esta palabra. Yo no creo que tú quieras seguir viviendo, sufriendo, vacío, llorando, amargado, teniendo todo el tiempo temor de la muerte, que si el virus, que si un accidente, que si esto. El Señor nos hace libre de todos esos espíritus inmundos. Aleluya. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Él es el puente para ir a la presencia de Dios. Amén. Cuando partamos de esta tierra. Él es nuestra bendición aquí en la tierra. Aleluya. Él es el que abre camino, Él es el que te sana. Vamos a orar ahora juntamente con mi esposa en el nombre de Jesús, y los milagros y las sanidades van a suceder, porque esta fue la dirección y esto fue lo que Él nos habló en el nombre de Jesús. Pero yo quisiera que recibas a Cristo en tu corazón. Amén. Yo quisiera que cuando termine este directo, este video, tengas la seguridad y la certeza en tu corazón de que eres salvo, que si llegas el momento de partir de esta tierra, vas a estar delante de su presencia con Él, disfrutando en esas fiestas, disfrutando y sentado a la mesa del Rey, disfrutando de su presencia en el nombre de Jesús. Así que repite conmigo en este día, dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Te pido que me perdones por todos mis pecados, aún los que no vengan a memoria. Hoy reconozco, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día para darme vida y libertad en esta tierra. Te recibo en mi corazón. Díselo fuerte: te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en ese libro precioso de la vida y no lo borres. Señor Jesús, ayúdame a vencer toda tentación y todo pecado. Ayúdame a romper con toda alianza que he tenido con el mundo y con el mismo diablo y con la hechicería. Espíritu Santo, Señor Jesús, gracias por entrar en mi vida. Amén. Límpiame, purifícame y restáurame. Hazme una persona nueva. Y yo y mi casa serviremos a Dios. Amén. 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 Y amén. Sí, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Aleluya. Y queremos orar por tu vida. Sí, tú que has hecho esta oración, queremos bendecirte y que esta palabra pueda hacerte entender que la búsqueda de Dios es lo más importante. Por eso dice su palabra: buscad primero del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Todo lo que tú necesitas. Nosotros como seres humanos a veces hacemos al revés. Buscamos el trabajo, la familia, el dinero, el disfrute, la casa, y dejamos a Dios para el final. Y es ahí donde viene la pérdida. Es ahí donde nos estrellamos. Es ahí donde sufrimos. Es ahí donde dañamos personas y también somos dañados. Por eso necesitamos buscar de Él. Como decía Isaías 55, buscad de Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Te bendecimos. Padre, te damos gracias por esa persona. Amén. Por esa mujer preciosa, por ese hombre campeón, por ese hombre y ese joven guerrero. Amén. Esa familia hermosa que ha escuchado esta palabra. Amén. Aquellos que te han recibido hoy como su Salvador, como el Salvador de su vida, Jesús. Aleluya. Bendícelos, Padre. Amén. Sánalos. Quítale, Señor, toda opresión de sus vidas. Sí, Señor, toda herida del alma, toda ofensa. Amén. Aún aquellos que están con enfermedades físicas, en el nombre de Jesús. Sánalos, Espíritu Santo. Señor, que a través de tu presencia
lo que estaba estéril comience a ser fructífero, lo que no estaba dando nada comienza a darles bendición, Espíritu Santo. Amén. Toca ahí, Señor, el vientre de cada mujer que no daba frutos, ahora en el nombre de Jesús. Amén. Padre, usted pueda abrir matriz, Señor, y puedan ver tus milagros. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Amén. Oramos por ese hombre, Señor, que se sentía frío, se sentía vacío, se sentía que no podía, Señor, guiar a su familia, a su esposo, a sus hijas, a su esposa, a sus hijos, Señor. Oramos para que en el nombre de Jesús venga, Señor, esa unción, Padre, tu presencia, ese espíritu tuyo, Espíritu Santo, para que el sacerdote se active dentro de él. Sea un hombre, Señor, Padre, Señor, que sea guarda de su casa, que sea proveedor de su casa, que sea líder de su casa, que, Padre, que pueda sentir su presencia cuando él ore, las cosas sucedan. Oramos por cada joven, Espíritu Santo, que no se sienta vacío, que no se sienta mal, que no se sienta que usted lo ha abandonado, sino que sean jóvenes encendidos en su espíritu, Padre, que puedan entender que caminar con su presencia es lo mejor que tenemos para con nuestra vida. Así como David clamaba por su presencia, Espíritu Santo, así como Daniel clamaba porque su presencia no lo abandone y no adoraba a nadie, pase lo que pase, a ningún otro dios. Así haya jóvenes en este tiempo que marquen la diferencia, que te busquen como nunca antes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos, Espíritu de Dios, por aquellos matrimonios, Señor, que su presencia se había alejado y se sentían vacíos, se sentían, Señor, que ya no se aman, que quieren separarse, que la miseria había venido a su hogar, que la pobreza y la deuda las había visitado. Oramos para que su presencia tenga misericordia. Nos ponemos en la brecha por cada matrimonio. Amén. Y se despierte, Señor, el amor, Señor, primeramente para con usted. Amén. Y el amor, Señor, entre ellos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Padre, cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, que te obedezca, que te siga, que tome las leyes que tú nos has entregado, poder vivir tu palabra, poder vivir sus mandamientos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Padre, sana nuestra tierra, papá, perdona, Señor, el pecado. Espíritu Santo, nosotros sabemos que ahí, Señor, donde ha abundado el pecado, en Sudamérica, en Europa, en las naciones, su gracia va a sobreabundar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, entendemos que ahí donde están aquellos que están pecando y que te han dado la espalda, Señor, Padre, sabemos que usted aborrece el pecado, pero usted ama al pecador. Abrázalos, Espíritu Santo, levántalos, Espíritu de Dios. Perdona, Señor, aquel que haya caído, aquel que se ha apartado de tu casa, aquel que se ha apartado de la iglesia porque te falló, porque pecó. Espíritu Santo, levántalo, Señor. Levantamos sus manos en este día, Padre, y que vuelva a ti, Espíritu Santo, y que vuelva a tu casa para abrazarlo, para levantarlo, para ayudarlo, Espíritu Santo. Oramos también, Espíritu de Dios, siento a Dios aquí, Espíritu Santo, por ministros que están del otro lado, Padre, Señor, por ministros que van a escuchar esta palabra, que te han fallado, Padre, que han pecado y que el diablo los ha querido tumbar hasta el suelo y lo más profundo. Aquellos que han sido, Padre, olvidados, aquellos que aún, Señor, los han criticado. Oramos, Espíritu Santo, para que tú los abraces, para que tú los levantes, Espíritu de Dios, que sea usted perdonándolos, Señor, perdonándolos y levantándolos como nunca antes, con mayor poder, para que sigan predicando su palabra. Levanta a cada hombre, a cada mujer, Espíritu Santo, levanta a aquellos hijos, Señor, de ministros que están apartados, aquellos hijos de ministros, Señor, que están viviendo una doble vida, que pueden engañar al ser humano, pero a ti no te engañan, Señor. Padre, perdónalos y ayúdalos a levantarse, que puedan tener ese encuentro con tu presencia. Espíritu Santo, levántalos, Señor, como esas saetas del reino, que hagan retroceder al infierno. Padre, que puedan abrazar lo que sus padres están viviendo. Espíritu Santo, guarda la casa de cada ministro, guarda, Señor, la finanza y la salud de cada ministro en la tierra.
tierra. Guarda, Espíritu Santo, a cada Señor, Padre, aquellos que viajan, aquellos que están como misioneros, aquellos que están en un lugar, en un país que no es el de ellos. Levántalos, protégelos, fortalécelos en todo tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que su presencia no sea parte de su iglesia en el mundo entero, Espíritu Santo. Gracias te damos, Espíritu de Dios, y ponemos de una manera especial, Señor, la vida, Padre, de Ashley, Señor, mi sobrina, la hija de mi sobrino Ulises, Espíritu Santo, Señor, que ahí donde está, Padre, en esa terapia intensiva, ahí, Padre, con esos tubos, ahí donde está, Espíritu Santo, oramos para que usted la levante, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que la respuesta de los médicos en este día es que ella no tiene nada, Señor, en su cabecita, es que ella no tiene nada en su cerebro, es que ella no tiene nada malo. Tú pon, Señor, cada parte, cada órgano, Señor, cada músculo, cada arteria en su lugar, en el nombre de Jesús, para gloria y honra suya, Padre. En el nombre de Jesús yo oro juntamente con mi esposa para que esa nena, Señor, en el nombre de Jesús, sana por completo, sea, Señor, Padre, el centro de donde se levanta este hogar, en mi sobrino con su esposa, al llamado y al propósito que usted le ha entregado, Espíritu de Dios. Oramos en el nombre de Jesús por la vida de Bolívar, Señor, mi primo. Oramos para que en el nombre de Jesús ese golpe que tuvo no haya ocasionado nada, Señor, malo sobre su cabeza. En el nombre de Jesús oramos para que él esté sano por completo y pueda dar testimonio de que tú has tenido un encuentro real y personal con él, que te busque como nunca antes te ha buscado. En el nombre de Jesús pueda ser un testimonio vivo de que usted sigue sanando, de que usted sigue, Señor, haciendo milagros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, así es, seguimos orando, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, para que sea usted sanando cada una, sanando nuestras vidas, sanando nuestros corazones, Rey de Gloria. Amén. Padre, queremos tener un corazón limpio, un corazón Señor, sincero, un corazón sin egoísmo. Oramos, Padre, para que sea usted sanando, Señor, los corazones, libre de egoísmo, libre de rencor, libre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, de orgullo, de avaricia. En el nombre de Cristo Jesús, crea un corazón limpio en nuestras vidas, crea un corazón limpio en nuestro corazón, Padre, porque queremos conocerte más, queremos, Señor, aprender más de ti, de tu presencia, queremos envolvernos, que tu gloria nos envuelva, queremos entender más tu palabra, Padre. Crea un corazón limpio en nuestras vidas, Señor, en la vida de las personas que están del otro lado escuchando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que venga la claridad en su corazón, en su mente, Padre. Toda mentira del diablo cae por el poder de tu sangre. Declaramos, Señor, corazones libres, libre de amargura, libre de mentira, libre de rencor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos un corazón sano, un corazón lleno de tu presencia, un corazón lleno de alegría, de gozo, un corazón, Señor, donde tu presencia se manifiesta, Padre. Un corazón lleno, Señor, de alegría, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te honramos, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias te damos por tu palabra, Padre. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien que diga yo lo creo, alguien que se goce del otro lado, porque este es un tiempo de gozo, es un tiempo de agradecimiento. Créelo que el Señor lo ha hecho. Cree que el Señor te ha entregado hoy lo que estás esperando, tu sanidad, tu milagro. Se aceleran dinero que están por pagarte, se acelera tu trabajo, documentación que estás esperando, se acelera tu sanidad, se acelera la bendición en tu matrimonio, en tu casa, tus hijos que aún no conocen el Señor, se acelera esa conversión en ellos. Créelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Viene ese gran avivamiento desde las casas para la iglesia en el nombre de Jesús, y desde la iglesia para las casas. Bendecimos a cada uno de los que se han conectado. Gracias por estar ahí. Honduras, Ecuador, España. Gracias por las naciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los bendecimos. Gracias por compartir el directo. Sabemos que van a haber miles de personas que van a escuchar. Bendecimos a cada uno de los que van a escuchar este video.
que sea de mucha bendición, y cuando lo escuches síguelo compartiendo, sigue bendiciendo a muchas más personas en el nombre de Jesús. Gracias a mi suegra, la bendecimos, que está ahí Señor, escuchando palabra. Gracias por su respaldo, gracias por sus oraciones, gracias en el nombre de Jesús. Y recuerden que aunque el enemigo, el mundo sigan hablando malas noticias, en Dios tenemos siempre buenas noticias para su pueblo. Aleluya. En el nombre de Jesús. amén. Chao, chao, lo Bendiciones. bendecimos. Dios les bendiga.